Bienvenidos a tu informativo semanal de noticias Magnífica TV, donde te presentamos las noticias más relevantes de la Iglesia Católica. El día de hoy es miércoles 28 de febrero de 2024 y estos son nuestros titulares. El Vaticano ha enviado una carta a la Conferencia Episcopal Alemana, advirtiéndole que habrá consecuencias si aprueban el Consejo Sinodal. Tras conocerse la carta del Vaticano pidiendo que no se aprobaran los estatutos del Consejo Sinodal, varios cardenales han manifestado su apoyo a la Santa Sede. El Comité Central de los Católicos Alemanes ha pedido a la Conferencia Episcopal de ese país que desobedezca al Papa y siga adelante con la creación del Consejo Sinodal. Los obispos belgas se han manifestado a favor de la existencia de diaconisas y del fin del celibato obligatorio para los sacerdotes. Dos exreligiosas, supuestamente abusadas por el sacerdote ex jesuita Rubnik, han dado una rueda de prensa en Roma para explicar lo que les ocurrió. El Consejo Sinodal alemán no se llevará a cabo de momento, tras la prohibición del Vaticano, advirtiendo de consecuencias si los obispos alemanes desobedecen. El Vaticano ha enviado una carta a la Conferencia Episcopal Alemana, firmada por los cardenales Parolin, Fernández y Prevost, en la que dice que la aprobación de los estatutos del Comité Sinodal sería, por tanto, contraria a la instrucción de la Santa Sede, y advirtiendo que si se hace tendría consecuencias. El presidente del episcopado, Batzin, retiró por el momento ese punto del orden del día. El Vaticano ya había declarado varias veces en los últimos años que la Iglesia en Alemania no estaba autorizada a establecer un órgano de gobierno junto de miembros laicos y clérigos. En la carta de los cardenales a los obispos alemanes les recuerdan que escriben el nombre del Papa. El Comité Sinodal, órgano consultivo y decisorio, que asesora sobre acontecimientos significativos en la Iglesia y la sociedad, y sobre esta base toma decisiones fundamentales de importancia supradiocesana sobre planificación pastoral, cuestiones futuras de la Iglesia y asuntos financieros y presupuestarios de la Iglesia, no está previsto por el derecho canónico vigente y, por tanto, una decisión de la DBK en este sentido sería inválida, con las correspondientes consecuencias jurídicas. Detalla que no tienen autoridad, no tienen fundamento jurídico, y la Santa Sede se ha manifestado reiteradamente en contra de tal órgano eclesial nacional, aunque, a decir verdad, hasta ahora no ha habido más que palabras e intento de asumir algunos de los postulados alemanes en los documentos intermedios del Sínodo de la Sinodalidad. Cabe señalar, dice la carta, que el problema ya se había esbozado durante la última visita de la Ad Limina y posteriormente, en la carta del 16 de enero de 2023 del cardenal secretario de Estado y de los prefectos de los dicasterios para la doctrina de la fe y para los obispos, en la que se pedía expresamente por mandato especial del Santo Padre que no se siguiera adelante con la creación de dicho consejo. Los cardenales Schönborn, Kasper y Miller se han manifestado apoyando al Vaticano en su petición de que no se aprueben los estatutos del Consejo Sinodal alemán. El cardenal Schönborn, arzobispo de Viena, se ha pronunciado con inusitada claridad en el debate sobre la posible creación de un comité sinodal en la Iglesia Católica Alemana. Al igual que el Vaticano, el arzobispo de Viena considera que tal institución contradice la Constitución de la Iglesia y la teología del Concilio Vaticano II, y advierte que abriría las puertas a un cisma. Los obispos alemanes deben preguntarse seriamente si realmente quieren abandonar la comunión con y bajo el Papa, o más bien aceptarla lealmente. Me impresiona la paciencia con la que el Papa y los dicasterios romanos intentan seguir dialogando con los obispos alemanes y mantener la unidad y la comunión. Mi impresión es que el Papa y los dicasterios romanos han hecho todo lo posible para complacer a los obispos alemanes. Por tanto, también podemos esperar que los obispos alemanes hagan concesiones a cambio,
y los obispos alemanes también deberían esperar que el Comité Central de los Católicos Alemanes no se extralimite. Sobre la cuestión en sí, Schönborn recordó que el oficio de obispo está en la continuidad del anuncio apostólico y está dotado de una autoridad que se otorga con el sacramento del orden. Por tanto, es inaceptable que comisiones mixtas y sus votos mayoritarios determinen el destino futuro de la Iglesia. Esta es la tarea de los obispos como testigos de la fe autorizados sacramentalmente. El obispo no puede delegar la responsabilidad personal de transmitir la fe a los comités. Por esta razón, la idea de que los obispos se vinculen voluntariamente a las decisiones de los concilios sinodales también es incompatible con el núcleo de la misión episcopal. Debemos ser claros al respecto. Las reiteradas peticiones del Papa no son simples temas de conversación en una discusión sobre la sinodalidad. Se trata de todo el peso del oficio episcopal cum et sub petro, sobre todo porque se ve afectado en un punto central de la constitución de la Iglesia Católica. Por eso, los obispos alemanes deben preguntarse seriamente si realmente quieren abandonar la comunión con y bajo el Papa, o más bien aceptarla lealmente. Negarse a ceder sería un signo claro de un cisma que nadie puede desear. El cardenal Kasper, por su parte, ha manifestado su apoyo a la opinión de Schönborn. Recuerda que los obispos hicimos una promesa pública de fidelidad al Papa y a la Santa Sede cuando fuimos consagrados obispos. Si la rompiéramos ahora, seríamos completamente indignos de confianza ante la Iglesia y ante el mundo. ¿Cómo pueden los obispos delegar la tarea central de su ministerio apostólico, dar testimonio del Evangelio y de las enseñanzas de la Iglesia en un concilio, por muy compuesto que esté, y prestarle la obediencia que se niegan a prestar al Papa? Otro cardenal que ha intervenido apoyando al Vaticano es Müller. El freno de emergencia se echó en el último momento, antes de que el tren hubiera corrido a toda máquina hacia la estación sin salida, dice el cardenal refiriéndose a la Carta de Roma. Aquí ya no se trata de superar malentendidos mediante el diálogo, sino de poner fin al abuso del oficio episcopal, porque la Conferencia Episcopal Alemana no tiene autoridad para apartar a sus diócesis de la unidad con el Papa y la Iglesia Católica, añade. Los responsables de esta mayor crisis de la Iglesia Católica en Alemania, provocada por el hombre desde la Reforma protestante y la secularización, deberían enfrentarse a una visita apostólica. El comportamiento de los obispos como príncipes de la Iglesia y en su versión moderna como funcionarios de la Iglesia fue siempre el pecado más grave contra la credibilidad de su testimonio de Cristo, Salvador del mundo entero, y no sólo de sus aspectos parciales como el clima, concluye Müller. Las críticas, algunas muy agresivas contra el Vaticano, han procedido de los organismos oficiales de los laicos alemanes o de personas ligadas a los mismos. El Comité Central de los Católicos Alemanes ha reaccionado mal a la última carta de la Santa Sede a los obispos del país germano, en la que se les advierte que no pueden votar a favor de crear una comisión sinodal permanente para gobernar la Iglesia en Alemania. Los laicos han pedido a los obispos que sigan adelante con el proyecto de reforma del camino sinodal, a pesar de todas las instrucciones de Roma para que lo detengan. La Iglesia Católica en Alemania no tendrá una segunda oportunidad si detiene ahora el camino sinodal, advirtió la presidenta del Comité Central de los Católicos Alemanes, Irme Stetterkarp. Stetterkarp se mostró irritada por el hecho de que Roma haya pedido a la Conferencia Episcopal Alemana, prácticamente por correo urgente, que no vote los estatutos del Comité Sinodal en su asamblea plenaria de primavera. Es una contradicción que Roma promueva procesos sinodales, por ejemplo a través del Sínodo Mundial, pero luego ponga una señal de stop en el camino de la reforma alemana, añadió el vicepresidente de la ZDK, Thomas Soding. A Konstantin Bischoff, experto en pastoral de Múnich, le parece que la Carta del Vaticano frustra a los creyentes en Alemania. Me estoy cansando de ser parte de un sistema que hace de la prevención del desarrollo
su núcleo y apaga el espíritu en tantos creyentes. Dice Stefan Buttgereit, secretario general del Servicio Social de Hombres Católicos. La expresidente de la Asociación de Mujeres Católicas Alemanas, María Flachbart, conocida proabortista, se muestra profundamente decepcionada por la actuación romana. La negativa de las reformas que deben tener lugar explícitamente dentro del derecho canónico dejan perplejos. Esto muestra una vez más la incapacidad para el diálogo entre la Curia romana y la Conferencia Episcopal Alemana. Andrea Heim, directora ejecutiva federal de la institución católica encargada de la educación de adultos, se pregunta por qué la lealtad de los obispos siempre está en Roma y nunca con las muchas personas que luchan con la Iglesia y desean cambios. Lisa Olzer, de la Asociación Federal de la Joven Comunidad Católica, está molesta, enojada e impaciente. Tiene la impresión de que las restricciones y bloqueos son cargas adicionales que socavan la motivación para comprometerse con una Iglesia con futuro. Para la miembro del Comité Sinodal Mara Klein, el Vaticano no toma en serio ni la crisis de abusos ni el diálogo con Alemania. Los obispos belgas se han manifestado a favor de la ordenación diaconal para las mujeres y del fin del celibato obligatorio para los sacerdotes. De cara a las sesiones de octubre de este año del Sínodo sobre sinodalidad, los obispos belgas han definido sus prioridades en un texto que se someterá a debate en los grupos de discusión y consejos diocesanos de las distintas diócesis del país. En el documento, los obispos llaman a reflexionar sobre el lugar de la mujer en la Iglesia. Piden luz verde para poder dar ciertos pasos por parte de la Conferencia Episcopal o de la Asamblea Episcopal Continental. Por ejemplo, dar una creciente responsabilidad pastoral a las mujeres y su ordenación diaconal no tiene por qué ser obligatoria o prohibida universalmente. La ordenación, y no mera admisión al ministerio diaconal, implica, lógicamente, la administración del sacramento del orden a mujeres, algo que podría provocar un cisma en la Iglesia, dado que todos los pronunciamientos magisteriales al respecto han sido contrarios. Los obispos belgas aseguran que durante mucho tiempo se ha cuestionado la obligación del celibato para los sacerdotes y los diáconos que enviudan. Piden ordenar sacerdotes a los viri probati, es decir, a hombres casados y aptos para el sacerdocio por su estilo de vida. Por su parte, el cardenal Holrich, arzobispo de Luxemburgo, ha vuelto a insistir en la necesidad de suprimir el celibato en ellos sacerdotes, porque según él, su existencia lleva a que muchos tengan doble vida y si se suprimiera podrían vivir abiertamente sus relaciones sexuales. Se supone que eso afectaría también a los que tienen relaciones homosexuales. Dos de las presuntas víctimas del sacerdote ex jesuita Rupnik han dado una rueda de prensa en Roma, acusando a la Iglesia de pasividad y de tolerancia ante lo sucedido. Dos de las víctimas del padre Marco Rupnik, ex jesuita, acusado de haber abusado sexual y espiritualmente de una veintena de religiosas, dieron su testimonio durante una rueda de prensa que tuvo lugar en Roma. La oficina de prensa de la Santa Sede reaccionó asegurando que Doctrina de la Fe sigue investigando el caso. Mirjam Kovac y Gloria Branchani narraron la historia vivida en la comunidad Loyola, institución de la que fue cofundador el padre Rupnik a principios de 1990. Hoy hemos contado nuestra historia. Nuestro deseo es que se reconozca la verdad, el mal que hemos sufrido, que también se nos dé visibilidad porque somos muchas, pero nos piden que guardemos silencio, que desaparezcamos de alguna manera, nos desacreditan y esto no es aceptable, dijo Branchiani. Ambas dieron todo tipo de detalles de los abusos del ex jesuita, que no fueron solo de tipo sexual, sino también de autoridad y manipulación de la conciencia. Kovac aseguró que cuando el padre Rupnik fue apartado de la comunidad Loyola en otoño de 1993, fue una liberación, pero la semilla del abuso permaneció en la comunidad y nuestra libertad personal era cada vez más restringida, motivo por el cual abandonó la institución en 1996.
Por su parte, la oficina de prensa de la Santa Sede ha informado de que en los últimos meses, siguiendo el encargo recibido del Papa, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe se ha puesto en contacto con las instituciones implicadas a título diverso en el asunto para recibir toda la información disponible sobre el caso. El 27 de octubre del año pasado, el Papa encargó al Dicasterio volver a examinar el caso, tras haber decidido renunciar a la prescripción para permitir la celebración de un juicio. Tomó esta decisión a raíz de los informes enviados en septiembre por la Pontificia Comisión para la Protección de Menores al Papa sobre graves problemas en la gestión del caso Rupnik y la falta de cercanía a las víctimas. Cabe recordar que la diócesis de Roma aseguró que el proceso contra el ex jesuita había sido irregular y que se le había tratado injustamente, algo que provocó la indignación de las víctimas, que tuvieron que recordar que Francisco no las había recibido, a pesar de haberlo solicitado, y de que el pontífice ha recibido a otras víctimas de abusos, incluida alguna que luego la justicia decretó que no era propiamente una víctima. Rupnik fue sancionado con la excomunión por doctrina de la fe, por haber dado la absolución a una de las monjas con la que había tenido relaciones sexuales. Casi inmediatamente, esa excomunión le fue levantada sin que aún se sepa por quién. Tras las muchas críticas recibidas, fue expulsado de los jesuitas y sigue siendo sacerdote incardinado en una diócesis de Eslovaquia. Es un artista muy conocido, cuyos mosaicos decoran, entre otros muchos sitios, la fachada de la iglesia inferior del santuario de Lourdes, o el dedicado al Padre Pío en San Giovanni Rotondo, donde está enterrado este santo. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la Carta del Vaticano pidiendo a los obispos alemanes que no se aprueben los estatutos del Consejo Sinodal. La asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Alemana que se ha celebrado esta semana en Augsburgo recibió justo antes de empezar una sorpresa, como tal sorpresa inesperada, pero también paralizante. Una carta del Vaticano. Una carta del Vaticano firmada por el secretario de Estado y por los prefectos de los dicasterios de doctrina de la fe y de obispos. Una carta que iba dirigida a pedir a los obispos alemanes que no tramitaran los estatutos del llamado Consejo Sinodal. Unos estatutos que, de haberse aprobado, habría dado lugar a la creación de ese consejo en el cual los obispos tienen voz y voto, pero también tienen voz y voto los laicos que intervienen en él y que posiblemente serían incluso mayoritarios, el número mayoritario al de los obispos. Naturalmente esto hubiera supuesto introducir la democracia en la Iglesia y se hubiera visto seguido de forma inmediata y automática por equivalentes consejos tanto en las diócesis como en las parroquias. La Iglesia en Alemania, diócesis o parroquias, hubiera estado dirigida por laicos y los obispos serían uno más dentro de ese conjunto. La democracia en la Iglesia. Esto el Vaticano lleva diciendo desde hace ya mucho, desde que empezó el camino sinodal alemán, lleva diciendo que no se puede aceptar, que es inaceptable. ¿Por qué? Porque la misión del sacerdote ligado a la ordenación sacerdotal, ligado al sacramento, implica tres condiciones, tres características, lo que se llaman los munus sacerdotales: la misión de gobernar, la misión de educar y la misión de santificar. Solo el obispo, que tiene el máximo grado del sacerdocio, el sacerdote como colaborador del obispo, solamente ellos pueden gobernar la diócesis o la parroquia, o en el caso del Papa, la Iglesia. Solamente ellos pueden santificar en el sentido de celebrar los sacramentos, que son el principal instrumento santificador que tiene la Iglesia. Y solamente ellos pueden enseñar en el sentido de tener la máxima responsabilidad sobre la enseñanza. Dar el poder, por ejemplo, de gobernar a los laicos hubiera supuesto de forma automática modificar la naturaleza del sacerdocio
en parte por lo menos, y posiblemente, incluso más pronto que tarde, reducir o acabar con el sacerdocio en la Iglesia Católica. El Vaticano se lo ha tomado muy en serio y ha dicho que esto no se puede hacer. Pero esto no es una novedad. Lleva mucho tiempo el Vaticano diciendo a los alemanes que esto no se puede hacer. ¿Dónde está la novedad? No está en el hecho de que en la última carta sobre el mismo tema, los firmantes fueran Parolín, secretario de Estado, Ladaria, doctrina de la fe, y Ouellet, obispos, y que ahora sean Parolín de nuevo, Fernández, doctrina de la fe, y Prevost, obispos. Esa no es la novedad. La novedad es que por primera vez el Vaticano le dice a los obispos alemanes que si no obedecen habrá consecuencias. Estas dos palabras, habrá consecuencias, son las que han llevado al presidente de los obispos alemanes a decir: no tramitamos estos estatutos, obedecemos a la Iglesia, veremos lo que pasa después del diálogo que vamos a tener, que ya llevan muchísimo tiempo teniéndolo, veremos lo que pasa, pero de momento obedecemos a la Iglesia. No han sido los argumentos que llevan dándoselos infinidad de tiempo. Han sido estas dos palabras: si desobedecen ustedes, habrá consecuencias. Naturalmente, una decisión de este tipo ha traído ya inmediatamente muchas consecuencias. Por ejemplo, el cardenal Schönborn de Viena, una persona en algunos aspectos muy próxima a las tesis alemanas, en otros aspectos no, ha intervenido inmediatamente diciendo a sus compañeros alemanes que si se decidían a desobedecer al Papa, a desobedecer esta carta enviada por estos tres cardenales explícitamente en nombre del Papa, iban abiertamente al cisma y que se dieran cuenta de la gravedad de lo que estaban haciendo. Más aún, Schönborn ha dicho que muchos en la Iglesia están sorprendidos y también preocupados por la excesiva prudencia del Vaticano en el trato con los alemanes, porque les han permitido llegar demasiado lejos. Y él mismo reconoce que también está sorprendido de esa enorme prudencia. El cardenal Kasper, alemán, ha intervenido inmediatamente apoyando a Schönborn, diciendo que efectivamente eso no se puede hacer y que los obispos alemanes no podían seguir por ese camino. Y otro alemán, el cardenal Müller, también ha intervenido diciendo que hace falta que el Vaticano mande visitadores apostólicos a esas diócesis, a todas las diócesis alemanas, y que por muchísimo menos se han mandado inspecciones a otras diócesis o a congregaciones religiosas. En el lado contrario, como era previsible, la algarabía, el enojo, las protestas y las presiones han sido enormes. Y esto es una prueba más de que se ha permitido llegar demasiado lejos. La presidenta del Comité Central de los Laicos Alemanes ha pedido a los obispos explícitamente que desobedezcan al Papa, que desobedezcan a Roma. Y lo mismo ha dicho el vicepresidente de los laicos alemanes. Dice un viejo refrán que más vale tarde que nunca. La decisión del Vaticano es acertada y hay que apoyarla sin reservas. El Papa, a través de estos tres cardenales, ha actuado cumpliendo con su obligación, que es mantener íntegro el depósito de la fe. Se estaba tratando de un elemento esencial que modifica el gobierno de la Iglesia y que introduce la democracia y que, por lo tanto, relega, sea al obispo que sea al sacerdote, en el fondo a la función de un empleado. Pero para muchos esto llega tarde. Cuando empezó el camino sinodal, el cardenal Müller dijo que el Vaticano tenía que actuar inmediatamente y recordó lo que pasó cuando Lutero comienza su reforma de la Iglesia, que termina en la creación de una comunidad eclesial distinta, los luteranos, los evangélicos.
dijo que el Papa de entonces, actuó tarde y que por eso Lutero tuvo muchísimo tiempo para organizarse y organizar su cisma. Miller lo advirtió entonces, hay que actuar y hay que actuar rápidamente. El escándalo que en este momento se ha producido dentro de una parte importante de la Iglesia Católica en Alemania que apoya este camino sinodal, ese escándalo seguro que habría sido menor si esto se hubiera hecho antes. Y no solamente en Alemania, es que este virus se ha contagiado a buena parte del mundo, incluso en sitios donde no debería o no parecería que existe ese contagio. Son varias las diócesis norteamericanas, por poner un ejemplo, que han decidido emprender un camino de reducción drástica de parroquias, transformando muchas de las parroquias actuales en capillas que estarán dirigidas por los laicos. Los laicos serán los que decidan cómo se tiene que hacer y quizá, no sabemos, ya que está haciendo en Alemania, también decidirán qué tiene que predicar el sacerdote, que se convertirá, de hecho, en un empleado. Un nivel parecido al de la señora de la limpieza que limpia el templo. Es evidente que esto destruye el sacerdocio y que si ya hay pocos sacerdotes, van a ser muchísimos menos los que quieran entregar su vida no al servicio de Cristo y de la evangelización, sino a convertirse en unos empleados a los cuales les dicen incluso lo que tienen que predicar. Pero es que, además, otros opinan que no solamente llega tarde y que esto tenía que haberse hecho antes, sino que les sabe muy a poco. Por ejemplo, ¿por qué motivo se dice a los obispos alemanes que no hagan este camino sin este consejo sinodal? Y porque si no habrá consecuencias, y no se les dice que impidan inmediatamente que se reparta la comunión a los protestantes de forma indiscriminada, como se está haciendo ya en muchas diócesis. Si es importante salvar la naturaleza jerárquica de la Iglesia, será tanto o más importante evitar el sacrilegio de dar la comunión, de dar al Señor a personas que no están preparadas y que incluso no creen que ahí está Jesús presente realmente, no solo durante la misa, sino también después de la misa. Han bastado 2 palabras para frenar esa deriva de los alemanes que estaban ya ciertamente al borde del cisma. Habrá consecuencias. 2 palabras muy bien pronunciadas. Hay que aplaudir al Papa, al Vaticano, que las haya pronunciado, y hay que apoyarle al 100%. Pero vuelvo a repetir, para muchos esto llega un poco tarde, aunque más vale tarde que nunca, y sabe a poco. Sigamos rezando. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si no quieres perderte de nada de lo que va sucediendo en la Iglesia, recuerda que cada miércoles sacamos un nuevo vídeo con las noticias más relevantes de la Iglesia. Además, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube, Magnificat TV, donde no te podrás perder las misas, las homilías, el Santo Rosario. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.